Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos, la frecuencia modulada 105.1 en el sur de nuestra ciudad. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde no solamente nos ven, sino también nos escuchan, y nos ven también en Quillabamba y en Madre de Dios. Hay otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Pumaquisterio, Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. 9 de septiembre, miércoles, así que ya estamos listos con Rosa María Palacios, a quien saludamos. Rosa María, muy buenos días. Isabel, muy buenos días a todo el público que nos sigue esta mañana de septiembre, desde Lima y desde todo el Perú y por supuesto en el mundo. Amanecimos con noticias un poco preocupantes en el tema de la vacuna. Yo le había echado mucho el ojo durante estos meses al estudio de la Universidad de Oxford con la empresa farmacéutica AstraZeneca. Venían a paso muy firme, tomando la delantera en algunos momentos, y ayer han puesto en pausa su estudio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que AstraZeneca ya no va a producir una vacuna? No quiere decir eso. Pero al poner en pausa, lo que señalan es que hay un efecto adverso en una de las personas que está siendo parte de la investigación clínica sobre la vacuna. No se sabe cuál es ese evento adverso, pero es un evento grave. Por lo tanto, sí se necesita parar el estudio, ponerlo en pausa. Según toda la información científica que he leído ayer, esto sí sucede en los estudios clínicos. Es lo que se espera. No es un evento extraordinario. No. A alguna persona, la medicina que se está probando, sea esta cual sea, le produce una reacción adversa. Sea por la propia medicina que está probando o sea por alguna otra razón. Entonces se hace una investigación a profundidad
Y eso es lo que está haciendo la farmacéutica en este momento, investigar cuál es la razón por la cual se presenta este efecto adverso en esta persona. Tiene una condición previa, es otra razón la que ha generado esta enfermedad, y una vez que establece qué pasó, recién toma una decisión. Se reorienta el estudio, se llaman a otras personas con las mismas condiciones para establecer si hay algún problema o no. Entonces, no es que se haya abandonado, se tiene que poner en pausa para estudiar este caso. ¿Y eso qué permite? Eso permite garantizar la calidad del medicamento que luego se pone en el mercado. Porque se pone en una situación en la cual puede estudiar el tema sin haber afectado, ¿no es cierto?, a una cantidad de pacientes que posteriormente no podrías estudiar, como lo haces en el estudio clínico antes de poner a disposición del público la medicina. Esto es algo que se hace siempre, que ocurre siempre en la investigación científica. Lo que se supone, lo que pasa hoy es que tenemos una lupa, la humanidad entera, ¿no es cierto?, esperando que alguna vacuna de resultado positivo y que se pueda masificar su uso a nivel mundial. Hay que decir que sí, sin embargo, China ayer ha celebrado en una ceremonia impresionante, con decoraciones, con premios, en fin, ha celebrado que China ya no tiene la enfermedad y que cualquier caso de coronavirus en China es un caso importado. Ya no existe transmisión de la enfermedad en China, y se ha sabido también que ya China ha vacunado a cientos de miles sin resultados adversos y sin que adquieran la enfermedad de coronavirus, dentro de sus ensayos clínicos, ¿no es cierto?, que habían empezado con las Fuerzas Armadas y han seguido con otros grupos muy grandes de ciudadanos chinos que están participando en estos estudios clínicos. Parece ser entonces que China toma por el momento la delantera, parece, pero digamos, China tiene muchas iniciativas de vacunas, no una, por lo menos 3 ya en la recta final. Una de ellas testeándose, haciéndose los test en Perú, que van a empezar ya prontito, ya la gente está inscrita, ya se están haciendo todas las, los insumos están en el Perú, y se supone que creo que esta semana o la próxima ya se comienza. Hoy día. Bueno, sí, a las 8 de la mañana empezaba. Y todo sale bien, empieza. Entonces sí, hay, gracias a Dios, una competencia mundial, no una sola iniciativa. Por lo tanto, en lo esperado es lo que está sucediendo. Eso para el estudio, sí, para el estudio de AstraZeneca. ¿Cuánto tiempo? El necesario. El que se necesite para averiguar la verdadera causa de la reacción adversa. Ustedes miran, pero por un solo paciente se están haciendo test en miles de personas. Bueno, es que por eso haces el estudio clínico, para eso exactamente. Por un solo paciente que tenga un efecto adverso grave, tienes que tratar de descubrir cuál es la causa. Como les reitero, la causa puede ser otra muy distinta a la vacuna, pero hay que determinarla. Y una vez que se determina, no se ha anunciado, porque no se suele anunciar, cuál es ese efecto adverso grave. Lo único que ha trascendido ayer es que no ha causado, por supuesto, la muerte del paciente, ¿no? No es un efecto adverso mortal, no, para nada, pero se tiene que estudiar por qué, cómo, y si este efecto adverso se da en esta persona, podría darse en otras personas. A veces, si estos efectos adversos podrían darse, pero son muy marginales y el beneficio termina siendo mucho mayor que el efecto adverso, entonces igual se pone la medicina en el mercado. Supongamos ustedes que descubran, no sé, una medicación para curar ciertos efectos del cáncer, pero esa medicación da náuseas, puede producir, no sé, una erupción cutánea, puede producir trastornos en el sueño, en fin, otros efectos adversos, pero el beneficio es tan grande que se tratan los síntomas que tienes de otros problemas hasta que finalmente se termina la medicación y pasas el tratamiento. A veces pasa eso. Toda medicina tiene a veces efectos adversos. Algunos son tolerables,
otros no. Entonces, eso es lo que se determina en un estudio clínico. Hay que tener mucha paciencia, ciencia con paciencia, creo que es el editorial hoy día del comercio. Y también hay que decir que ciencia con paciencia nos obliga, vamos a hablar más tarde con el doctor Celis, a hablar también de estos tratamientos fantásticos, ¿no?, que hay ahora y que en realidad no curan nada. Lo único que sabemos hasta hoy es que no hay tratamiento para el COVID. No lo hay. Lo que hay es oxigenoterapia. Oxígeno medicinal sí se ha probado como un insumo absolutamente esencial para combatir el daño en personas que tienen síntomas y que comienzan a bajar su saturación de oxígeno. Entonces ahí sí el oxígeno salva vidas, sobre todo si se conecta a la persona a este suministro de oxígeno de manera oportuna, cuando tiene, ¿no es cierto?, una bajada en la saturación de oxígeno e inmediatamente se le pone, digamos, en una terapia de oxígeno. Ustedes dirán, pero ¿cómo sé si tengo oxígeno en la sangre o no, si me siento bien? Bueno, si usted siente fatiga al caminar, si se cansa, ¿no es cierto?, y le cuesta respirar, un oxímetro. Abelia tiene uno en su casa, yo también, nos medimos todo el día. Si usted tiene más de 95, tranquila, no hay problema. De 94 para abajo comenzaron las dificultades. Pero si va a tiempo, pide auxilio médico a tiempo, le ponen oxígeno a tiempo, la sacan adelante en la mayoría de los casos de la enfermedad. Si usted no recibe oxígeno, probablemente comience a ponerse cada vez peor. Entonces el oxígeno sí es lo único que se ha probado como esencial. El resto son medicamentos para tratar algunos síntomas. O sea, si tengo fiebre muy alta, me bajan la fiebre. Si tengo dolor de cabeza, me dan algo para el dolor de cabeza, pero no es que me estén curando la enfermedad. En esta locura, el doctor Huerta escribió hace unos días un artículo que el Perú había optado por la solución farmacológica, que no es la correcta en este caso. Y se han llegado a administrar 5 o 6 medicinas en el petitorio, digamos, de medicinas para COVID, tanto en MINSA como en Salud. Entonces, ayer la ministra ha determinado ya, luego de escuchar el consejo médico, el retiro de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que ya se usaba para otras enfermedades. Y hay un debate internacional sobre la ivermectina, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no sirve para nada. Es un antiparasitario. Parecía que podía servir, pero hay que retirarlo. Todavía no lo retira el Ministerio de Salud. Pero bueno, estos medicamentos son medicamentos que eran conocidos, que sí se han usado, que la humanidad conoce hace décadas. Lo que no conoce hace décadas y no es un medicamento es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un elemento que se utiliza para la limpieza, para blanquear. Es un blanqueador. Lamentablemente hay médicos peruanos que han promovido su uso. El Colegio Médico ya inició una investigación contra 3 de ellos. El doctor Armando Macé, la doctora Rita de Negri y el alcalde de Moche, nada menos, que se tomaba el dióxido de cloro en televisión, y que han aparecido en los medios hablando de esto como si realmente tuviera una validación clínica. No la tiene. Empezamos hablando del ensayo clínico de AstraZeneca, ¿no es cierto? Bueno, un ensayo clínico, como se llama, doble ciego, sobre dióxido de cloro no se ha hecho nunca. No existe. ¿Qué es doble ciego? Es la medicina se pone a prueba en un grupo muy grande de personas. Algunas reciben la medicina, otras reciben un placebo. Pero nadie sabe quién recibe qué. Ni los pacientes, ni los doctores que lo administran. ¿Para qué? Para ver si el efecto placebo es tan potente como la famosa medicina que se está probando. Bueno, este estudio no existe. El dióxido de cloro es promovido por un señor alemán que tiene un título universitario obtenido como en Telesup,
digamos, ¿no? Y no es médico, o se sospecha que no es médico, es un doctor en ciencias ocultas o algo por el estilo. Y sin embargo, como nos gustan las pócimas mágicas, pues la gente acá se lo está tomando. A diferencia de los otros, de los otros medicamentos que sí son parte de la medicación que conoce, como digo, la humanidad hace décadas, dióxido de cloro jamás ha sido utilizado como medicamento. Y hace daño. La primera obligación de un médico es no dañar. Ese es el juramento hipocrático. Lo primero, no dañar. Bueno, hace daño. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que se tomen un potente blanqueador. ¿Cómo les queda el esófago? ¿Cómo te queda el hígado? O sea, sí hace daño. Y el problema es que la gente muchas veces se toma, porque esto no está... tienes que cocinarte tú mismo la pócima, ¿no? Te dan unos insumos, cada uno tiene su receta y su dosis, y eso puede terminar realmente con personas muy complicadas por otras razones en emergencia, cosa que ha sucedido, por ejemplo, en Arequipa, en Minsa, en Arequipa, se tenía una estadística que el 30% de los que llegaban a emergencia habían tomado dióxido de cloro. Y hay que decir algo más, este gurú de Alemania es un sujeto que antes de la pandemia decía que esta pócima servía para curar el autismo. Curar el autismo, se pueden imaginar, y el cáncer, y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ahora sirve para eso. Es bien complicado entender además que ya se sabe, poco a poco se sabe más, que es una enfermedad que tiene distintas etapas y distintos pacientes. Una enfermedad que la gran mayoría de personas nunca se va a enterar que la tuvo. No se crea un test que revise, ¿no?, sus defensas inmunológicas y logre estudiar su pasado. Nunca pasó por ti, no te diste cuenta. Cero, nada. Completamente asintomático. Imagínense esa enfermedad. Hay un grupo de gente asusada, por cierto, ¿no?, que dice, usted dijo que era una gripe, y siempre les contesto, para la mayoría de personas ni siquiera es una gripe, es nada, ni un achú, nada, ni una soltadita de estómago, ni una ronchita en la piel, nada. ¿Se pueden imaginar? Pero los asintomáticos en esta enfermedad contagian. Un poquito, como dijo la doctora Macesti, se tuvo que corregir, si no tendríamos los colegios abiertos. En otras enfermedades virales, los asintomáticos no contagian. En esta sí. Esa es la razón por la cual se transmite con tanta velocidad en la sociedad. Sí contagian, son un peligro para los demás, pero no para sí mismos, porque no sienten nada. Otro grupo de personas la tiene y tiene algunos síntomas. Dolor de cabeza, hay gente que solo pierde el gusto y el olfato, nada más. Nunca hizo una línea de fiebre, nunca tosió. Y así se da cuenta que la tiene, ¿no? Porque es un poco espectacular eso de no sentir la comida. Hay gente que jamás tiene ese síntoma, pero sí tiene tos, sí tiene dolor de cabeza. Se han construido varios paquetes de síntomas y según eso se hace una prognosis de lo que te puede pasar a largo plazo, pero en general, en esa etapa en la que tienes algunos síntomas, pero no tienes dificultad para respirar, no debes tomar nada. Que no sea algo para bajar la fiebre, nada más. No debes tomar nada. Oxígeno cuando ya no puedes respirar. Esa es la segunda fase. Y hay una tercera fase que ya es la fase crítica a la que llegan muy pocas personas, que es la fase en la cual no solamente no puedes respirar, sino que ya tienes una neumonía grave y empieza una etapa inflamatoria. En la primera y segunda etapa puede ser una neumonía muy leve, que se va a curar con oxígeno, ¿no es cierto?, y reposo, y líquido, manteniéndote hidratado. En la última etapa ya tienes una inflamación de otros órganos comprometidos, no solamente los pulmones. Ahí sí hay medicamentos que hay que administrar con un médico. No que tu vecina te dijo, que tu amiga, que tu lista de WhatsApp. Yo conozco gente que se ha comprado, Abel, la farmacia entera
de listas de medicamentos que mandar para tener por si acaso, no vaya a faltar. Si no hay cura, ¿qué vas a comprar? Cómprate tu oxímetro entre toda tu familia y rótenlo para que todo el mundo tenga uno. Que no hay nada más que comprar. No hay nada más que se pueda comprar. Ahora, hay que decir que la mortalidad de la enfermedad en términos globales ha sido mucho más baja de la que se esperaba. Eso sí. No es que no hayan muerto miles de personas, por cierto, pero la humanidad tiene 6.000 millones de habitantes. Se esperaba una mortalidad muchísimo más alta y esta ciertamente hasta el momento ha sido más baja que la de la gripe española. O sea, el otro día hacíamos una comparación que siempre hacemos, la influenza que tiene vacuna, imagínense ustedes, con vacuna, mata 650.000 personas en el planeta todos los años, al año. Otras enfermedades respiratorias, en el Perú mata como 20 o 25.000 personas al año, siempre. Esta lo que ha hecho es duplicar esas cifras de enfermedades respiratorias en el Perú. Pero vamos a ver cuál es el resultado final todavía. Y por otro lado, también decir con esperanza que las cifras en el Perú siguen bajando. La tendencia es a bajar. En las cifras de Lima no se muestra tanto, pero si ves el total nacional, ahorita estamos como estábamos ya hacia la última semana de abril. Estamos regresando a abril en cifras. Y esa es una buena noticia. Y además porque no es un día, 2 días, esto ya tiene 2 semanas. 2 semanas, 3 semanas casi, desde el 15 de agosto hasta acá, ya se muestra una tendencia de baja, baja, baja. En algunos lugares, como en Loreto, por ejemplo, ya no hay fallecidos, ni siquiera hay fallecidos. Han pasado 4 o 5 días, me parece, con un fallecido en una semana. Entonces eso sí es un cambio pues, radical, ¿no? Porque en Loreto la enfermedad tuvo un comportamiento casi europeo, ¿no? O sea, un salto gigantesco y luego una caída. Nosotros hemos tenido una subida imparable, lenta pero imparable, y ahí nos hemos quedado arriba bastante tiempo y recién estamos bajando. En Lima, ¿no? Una evolución distinta de la enfermedad. Pero Lima tiene 1/3 de la población del Perú, por eso es tan importante el desarrollo de la enfermedad en Lima y Callao. En otros lugares que fueron críticos, como Arequipa, por ejemplo, hace un mes, ya ahora, o hace un mes y medio, ahora las cosas están muy controladas, y eso es una buena noticia también. Bueno, Abel, tenemos que ir a la pausa, sí, porque ya nuestro invitado médico hablaba de medicina. Sí. Pero la política. Pero antes, ¿qué te pareció ayer? Me imagino que después del programa pudiste escuchar al señor Manuel Merino de Lama, ¿no? Yo creía que era graciosísimo, ¿no? Villarreal pasó, Carlos Villarreal es periodista de RPP, pasa un pedacito de la intervención de Merino. Yo pensé que era una broma, que lo que estaba diciendo, no, le están tomando el pelo, no. En serio, él dijo que las preguntas se repetían, ¿no? Que habían 25 preguntas repetidas de las 82 varias veces, porque así la ministra la podía contestar varias veces. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero así como, a ver si está atenta, ¿no? A ver si se contradice, ¿no es cierto? Y ahí la chapamos. Una cosa de locos, ¿cómo puede decir? El Bail dice algo así como, no se entiende bien, porque tiene dificultades para hacerse entender el señor Merino, pero para generar incidencia, le hemos preguntado lo mismo varias veces. Y así ella puede explicar varias veces lo mismo. Yo escuché ese, no puedo creerlo. No, o sea, ¿qué clase de examen es ese? O sea, tú preguntas en este tipo de cuestionamientos, de este tipo de cuestionarios, aquello que crees que el público, digamos, peruano merece conocer, que es oscuro, que no está claro, que es evidente que hay una información ahí que falta, y por eso necesitas la explicación para esclarecer un hecho oscuro. O, si
quieres ser didáctico o no entiendes, le preguntas a la ministra algo que crees que tú, tu grupo político o el país tiene que conocer porque no es conocido. Vamos. ¿Cierto? Por ejemplo, mucha gente se ha sorprendido de saber que Reactiva no es un programa financiado por el Estado peruano, por el fisco, por el erario, por la hacienda pública, tampoco por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva lo único que hizo fue darle liquidez al sistema, nada más, con los instrumentos que el banco tiene. No le prestó plata al MEF, ni le prestó plata a los bancos, le metió liquidez al sistema, tanta, no sé si te ha pasado, a mí todos los días me escriben para prestarme plata de todos los bancos de Lima. Hemos visto, ¿no? Y todos los días me ofrecen un préstamo diario. Yo no quiero préstamo de nada, no quiero deberle nada a nadie, ¿no? Pero todos los días te ofrecen, porque los bancos están líquidos en este momento, tienen para prestar. ¿Ya? Y su negocio es prestar. Entonces, te promocionan los préstamos. Yo me imagino que soy una buena cliente porque pago mis deudas, pero están como locos para prestarte plata, porque tienen liquidez. He leído una noticia en la República y dice que las tasas de interés van a bajar en las próximas semanas y meses porque está muy líquido el sistema. Entonces, por esta razón, porque se ha inyectado liquidez para que se preste. Muy bien. Yo entiendo que eso de repente hay que explicarlo un poquito mejor, ¿no? Pero decir que le has preguntado lo mismo 5, 6, 25% dijo de las preguntas repetidas. No, 25 preguntas de los 80. 25 preguntas. 25 preguntas, ¿no? 25 preguntas repetidas. ¿No? Como dice, vamos a ver si estás atento, te lo voy a volver a preguntar. Y si te equivocas en la segunda, déjalo. No, pues, un poquito de seriedad. Y el resto de la conferencia de prensa fue para pedirle al presidente que reciba la comisión de fiscalización. Miren, como decía el difunto, en política no se puede ser ingenuo. No quieren ir a tomar un cafecito con Vizcarra pues a Palacio, ¿no? Lo que quieren es humillarlo. Es un acto de humillación pública contra el presidente de la República. Un acto político de humillación pública. Eso es lo que es. Para asociarlo a la contratación de un tipo rarísimo como Richard Swing. O sea, quieren ridiculizar al presidente de la República. Ese es todo el objetivo del señor Alarcón. ¿Ustedes creen que al señor Alarcón le interesa la lucha contra la corrupción? O sea, ¿puede creer el señor Merino que al señor Alarcón, de verdad puede creer eso, le interesa la lucha contra la corrupción? No, pues, o sea, de verdad. En política no se puede. Es de una ingenuidad que no es digna pues, del presidente del Congreso, ¿no? ¿Quieren ridiculizar al presidente? Está bien, eso es parte de la política. El presidente no quiere ser ridiculizado, tiene derecho a defenderse y tiene los instrumentos legales para hacerlo. Y lo está haciendo, con la Constitución en la mano. Señor, ustedes no me pueden acusar de absolutamente nada hasta que termine mi mandato. Después del 28 de julio del próximo año, encantado, voy al Congreso a hablar de Richard Swing o de lo que ustedes quieran. Pero es una acusación banal. O sea, no pueden acusar al jefe de Estado de un contubernio en concederle puestos de trabajo a sus amigos, ¿no es cierto? Porque juega tenis en la banda de la raqueta. O sea, ¿qué cosa es eso? Pues es francamente ridículo. Y asociarlo, o no sé, pues a Alejandro Toledo, ¿no? Que tiene una coima de $30 millones. Como si fuera lo mismo, una homologación, ¿no? No, pues, o sea, queda claro que el presidente de la República no es lo mismo que el señor Alarcón. Eso lo tenemos todos clarísimo. ¿Por qué Alarcón va a citar al presidente de la República cuando él mismo no quiere responder a las investigaciones que se han hecho contra él en la Contraloría? Más grave aún, utiliza su puesto para perseguir a los que lo han investigado en Contraloría. Es increíble, ¿eh? Y ahí sí, Merino no dice una palabra. Qué raro, ¿no? Y la otra cosa que es importante, hoy la República dice que no tienen los votos para censurar a la ministra de Economía. Yo no sé, Abel. Mira, yo a los de Acción Popular no les creo nada porque eso cada uno vota como se le ocurre. Y a los de APP, que sí votan todos juntitos, votan según el humor de Acuña. Y si ya se volaron un gabinete, donde estaba esta ministra, ¿qué no se van a volar a la ministra? Son responsables económicamente, han sido responsables en las leyes que han aprobado, en 3 leyes inconstitucionales, ya vamos, aprobadas por el Congreso, una ya declarada por el TC,
otra en camino, porque ya está la denuncia puesta, y otra que está por ser observada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ejecutivo. 3 normas inconstitucionales. ¿Van a ser responsables económicamente estos grupos políticos que supuestamente respaldan a la ministra de Economía? No, yo lo dudo, francamente. No les creo nada. Son absolutamente responsables. Los 9 partidos, incluye a Somos Perú, a los morados, incluye a todos. Han costado lo que pocos congresos han costado así, este ha salido carísimo. Carísimo, en plena pandemia. Carísimo. Todavía, digamos, no se sabe cuánto va a costar lo de peajes, pero apenas salgan los laudos, que saldrán en 1 año, en 2 años, cuando salgan, nos vamos a hacer... Esto fue lo que nos costó el Congreso con estos 9 partidos que aprobaron esta estupidez, y acá está. Y los que no la aprobaron se abstuvieron. O sea que igualito, cómplices todos. ¿Y esa cuenta quién la va a pagar? ¿La van a pagar en las elecciones que vienen? Ojalá que se las cobren todos los peruanos. ¿Esa cuenta quién la va a pagar? Hacer demagogia es baratísimo cuando estás en el poder, pero después hay que pagar un cerro de plata. Cuando te vas del poder, ahí hay que asumir las consecuencias. ¿Quién la asume? ¿El demagogo? No, el resto de la sociedad. Y yo dudo que no censuren a la ministra. Pobre ministra, está concentrada. ¿Te acuerdas que nos dijo yo? Termina el lunes y el martes me dedico a trabajar porque tengo muchas cosas que hacer, y tiene muchas cosas que hacer. Pero, y en el Congreso se pueden entretener 2 semanas con esta historia. Pero yo dudo mucho que no la censuren. Son muy irresponsables. Estamos hablando de gente sumamente irresponsable. Mira, Abel, se aprobó, para que tengan una idea, el 28 de septiembre ya no se puede legislar más sobre las elecciones de 2021. Termina. Mira todo lo que falta legislar. ¿Y por qué lo aguantan? Porque no lo quieren cambiar. Podemos y UPP, bajo el eslogan "Los delincuentes unidos jamás serán vencidos", quieren que los delincuentes postulen al Congreso. No quieren prohibirlo, quieren que más bien se promueva. Tienes una sentencia en primera instancia, ven con nosotros, te llevamos al Congreso. No quieren votar, y se necesitan 87 votos para aprobar la modificación constitucional que establece que los delincuentes, imagínate, tenemos que poner eso por escrito, que los delincuentes no pueden votar al Congreso. Hay que ponerlo por escrito porque si no tienes a Humberto Acuña multiplicado por 130. Hay que perseguirlo para ver quién tiene sentencia. Lamentablemente es así. Eso es lo que tenemos ahorita. Olvídate, voto preferencial. Ahora Chejade quiere Senado, pero para el 2023. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan? Ay, Diosito. Bueno, 8:34. Vamos a la pausa para que venga el doctor Alfredo Celis, representante del Colegio Médico del Perú, para hablar de estos temas que hemos estado hablando al inicio del programa. Regresamos con eso. Regresamos con el doctor Alfredo Celis. Volvemos. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención nos ven por Radio Quillabamba también y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas como en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos con Rosa María Palacios y ya está también nuestro invitado frente a cámaras. Rosa María, adelante. Estamos nuevamente con ustedes y con el doctor Alfredo Celis, representante del Colegio Médico del Perú, justamente para hablar de varios temas que tienen que ver con la pandemia y el desenvolvimiento de las actividades del colegio. Gracias por estar con nosotros, doctor Celis. Quería empezar por novedades respecto a la conducta ética de algunos médicos. El colegio ha decidido iniciar investigaciones justamente para aquellos doctores que promueven el uso indiscriminado de este componente que se llama dióxido de cloro. ¿Por qué han decidido hacer esta investigación? Cuéntenos un poco qué motiva al colegio a advertir además a la población de que esto no se puede tomar. Muy bien, muy buenos días, Rosa María, muchas gracias por esta oportunidad. En mi condición de vocal del Comité de Ética del Colegio Médico, debo decirte que una de las misiones del Colegio Médico es velar por la salud de la población. Y entendemos que el dióxido de cloro, que no es una medicina, es una sustancia desinfectante que se utiliza muchas veces para potabilizar el agua, no tiene indicación médica. Entonces, hemos tomado conocimiento, porque es público, que hay varios colegas que están no solamente promoviendo, sino utilizando su consumo para la infección por el coronavirus, sin que haya hasta el momento una evidencia científica válida que diga que es útil para esto. Lo que sí se conoce es que su uso indiscriminado o la automedicación puede poner en serio riesgo la salud de la persona. Yo entiendo, doctor, que personas como yo, que no tenemos una formación médica, más allá de ser pacientes, nos podamos creer estos cuentos, ¿no? O sea, salud. Nos podamos creer estos cuentos porque, claro, no tenemos formación médica. Pero se me hace muy difícil que un médico que ha estudiado tantos años, que ha estado en una facultad de medicina, que tiene una experiencia clínica, pueda estar promoviendo esto. El caso es un político, un médico que se dedica también a los derechos de autor, y una doctora muy joven probablemente, pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué incluso entre los médicos hay estas discrepancias tan profundas que a nosotros, los ciudadanos, nos confunden tanto, ¿no? En general, la medicina no es una ciencia exacta, por lo tanto, siempre ante diferentes enfermedades hay diferentes puntos de vista. En el caso del coronavirus, por ser una infección tan reciente y tan bizarra en su presentación, porque todavía hay muchas preguntas por darles respuesta, se presta a este tipo de situaciones. Y nosotros estamos sometidos a dos tipos de información. Una es la información científica válida, a la que muy pocas personas tienen acceso, es decir, la población, y la otra, que es la que invade a través de las redes sociales, donde dice, yo me curé y dame un like, y le ponen un like, y cuanto más like hay, más seguro es lo que ahí se afirma. Entonces, esto es una forma de comunicación muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque se mete en tu casa, se mete a través de las redes y se da como válida muchas cosas que no son ciertas. En el caso de los... Sí. Ahora,
cierto que el dióxido de cloro ni siquiera, pero la ivermectina, que sí es una medicación antiparasitaria que se ha usado por décadas, creo que la molécula no tenía ni patente, o sea que es una cosa que tiene más de 40 años en el mercado, o la hidroxicloroquina, sí son medicamentos, sí tienen una potencialidad de curar otras cosas, sí se han utilizado de manera experimental, pero también han sido retirados, todavía la ivermectina no en el Perú, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y la Organización Panamericana, que esto en realidad no sirve para esta enfermedad. Entonces, ¿por qué se demora tanto la medicina peruana en decir, bueno, si no sirve, no lo usamos? ¿Por qué esta demora? Quiero recoger algo que te dije hace un instante. Con respecto al coronavirus, realmente nadie tiene la verdad, ¿no? Porque falta esto. La Organización Mundial de la Salud se ha tenido que rectificar más de una vez. E incluso salió un trabajo en relación a la hidroxicloroquina y después 3 de los 4 que hicieron ese trabajo se retractaron y dijeron que lo que habían dicho no era así, ¿no? Como tú bien dices, tanto la ivermectina como la hidroxicloroquina son medicinas. Es la principal diferencia con el dióxido de cloro, que es una sustancia desinfectante. Por lo tanto, la ivermectina y la hidroxicloroquina se ha utilizado por mucho tiempo y se va a seguir utilizando. Lo que pasa es que hubieron algunos estudios iniciales que hacían ver que tenía beneficio en el manejo de esta infección. Todavía, en el caso de la hidroxicloroquina, es más ambiguo, ya incluso se anunció por el Ministerio de Salud que se retira para el tratamiento del coronavirus, más no como una medicina que se utiliza en lo que siempre se ha utilizado. En el caso de la ivermectina, sí han habido algunos estudios hechos durante la pandemia para coronavirus que hacían prever que podía ser útil en el inicio de la infección, no cuando la infección ya estaba instalada. El otro problema, doctor, que esta es una infección, hoy se sabe que tiene etapas, tiene 3 etapas bien diferenciadas. Y el problema es que cuando circula información en listas de WhatsApp, la gente compra y se administra, se automedica con medicamentos que a veces son para la última etapa, que son muy peligrosos en la primera etapa. Y esto ha sido lamentablemente un problema que ustedes creo que han visto ya en su práctica, ¿no? La dexametasona no se puede tomar al inicio porque es un corticoide que te agrava la enfermedad. Y lamentablemente creo que el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, terminó promoviendo la farmacología, ¿no es cierto?, sobre el tratamiento y la automedicación. Esto ha hecho mucho daño, me imagino que será el análisis que ustedes también tienen. Lo que tú dices es muy cierto, Rosa María. Parte desde analizar la idiosincrasia de nuestra población. Somos una población sumamente informal. Y en este tipo de poblaciones como la nuestra, ese es el mayor riesgo. Si sale un médico y dice, mire, ¿sabe qué? Yo promuevo tal o cual cosa. Y le dice por ahí, mire, tienes que utilizar 3 gotas, acá diremos, ¿por qué 3? ¿Por qué no 30? Y así me curo más rápido, ¿no es cierto? Ese es el problema más serio que hay en nuestro medio, nuestra forma de ser tan informal. Si esta misma información tú la das en Noruega o en Nueva Zelanda, que son otro tipo de culturas, donde son más disciplinados, sale esta información y dicen, me han dicho 3 gotas y tomo las 3 gotas, si es que fuera el caso, ¿no? Y ese es el riesgo en nuestro país de salir a decir las cosas que se están diciendo. Entonces, en el caso de la ivermectina sí hay estudios, en el caso de la hidroxicloroquina también, pero como te digo, hay un comité de expertos en el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud es el órgano rector. Si convoca un comité de expertos que pudieran estar con la verdad hoy día, y no necesariamente la verdad de hoy día va a ser la verdad de mañana, pero en el momento actual, este comité de expertos dice tal y tal cosa, y en base a eso el ministerio saca una directiva. En tanto este comité de expertos no lo modifique, eso sigue siendo válido. Ahora, si no le creemos a este comité de expertos, ¿a quién le creemos? No, pero doctor, no sí. Es, digamos, el juramento hipocrático, lo primero es no dañar, ¿no es cierto? Eso te lo dice el médico. Lo primero es no dañar.
Lo que yo digo, digamos, yo sé que es difícil convencer al público de esto, pero si no sabes si te va a hacer bien, mejor no tomes nada. Con tu oxígeno estás saliendo adelante. ¿Por qué rellenar a las personas de medicamentos si no sabemos si le van a hacer bien? De repente no le hacen mal, pero no sabemos que si le van a hacer bien o no. O sea, yo comprendo que un paracetamol para bajar la fiebre, perfecto, eso se vende sin receta médica, no hay problema. Oxígeno es lo único que funciona hasta ahora, lo que realmente se necesita. ¿Por qué no le decimos eso a las personas? Solo oxígeno, salvo que un médico te recete. Bueno, como tú bien dices, lo primero que tiene que tener cualquier medicamento es no hacer daño, o sea, ser seguro. Y lo segundo es ser eficaz. Como te digo, hubieron estudios con respecto a hidroxicloroquina iniciales que dijeron que sí servía en la etapa inicial, no posteriormente. Después con la ivermectina igualmente, o sea, hay estudios. Que después de un tiempo estos estudios puedan ser contradictorios y salgan, porque como te digo, la verdad de hoy día no es la verdad de mañana. De repente de acá a un par de semanas sale un nuevo estudio y te dice, oye, hemos visto que sí, en esto funciona. Entonces, yo comparto contigo el hecho de decir, mira, pero pudiéramos ser cautos y decirle, mira, solamente toma tu paracetamol. En el caso de la ivermectina, hay estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que no, ante el beneficio de la duda, y te voy a hacer una confesión personal. Yo he estado con COVID, y cuando estás con el COVID, y es una ruleta rusa, y no tienes una bola de cristal para decir en qué grupo estaré yo, si en el que me quedo o en el que me voy, y leo un artículo porque lo tengo, en Estados Unidos que me dicen que la ivermectina sirve, entonces mira, todavía no estoy para averiguar en qué grupo estoy, mejor me lo tomo, mal no me va a hacer, y probablemente bien sí. Esta fue mi filosofía, a la dosis que se indica, por el tiempo que se indica, y aquí estoy para contártelo. Como claro, publiqué, para terminar la ideita, muchos colegas me podrán decir, mire doctor, usted pudo ir igualito sin tomarlo. Lo que yo digo, no estaba en condiciones de averiguarlo. Es como cuando alguien viene con una pistola y te dice, oye, pero si era una pistola de fogueo, no estás en condiciones de averiguarlo. Es más o menos la figura, ¿no? Lo que sí es seguro que... Doctor, que también hay un factor emocional en el paciente, que es muy importante. Ya, eso es como la mamá que lleva a un hijo al pediatra y el chico tiene un virus, pues, no hay que darle nada. Pero el doctor se da cuenta que esta señora, si no le da un remedio a su hijo, no va a poder vivir. Entonces le receta algo que es completamente inocuo, un jarabito, en fin, algo para que la señora se quede tranquila. Es un tema emocional, casi un placebo. Yo entiendo eso, pero usted también sabe que lo que ha tomado en realidad es un placebo, que tiene un efecto muy positivo en usted, porque se siente seguro, eso le libera las endorfinas, se siente más fuerte y sale adelante. Hubiera salido adelante igual, pero no por que la ivermectina sirva, ¿no? Yo te puedo enviar el estudio, no hecho acá en Perú, sino en Estados Unidos, en la Universidad, si mal no recuerdo, de Harvard, de este producto que se ha utilizado. Entonces, en base a eso es que te estoy diciendo. Ahora, yo no podía ser concluyente de que eso me curó. De repente sí, de repente no. Pero como te digo, cuando estás parado frente al cañón y dices en qué grupo estaré, mira, esto daño no me va a hacer, de eso estoy seguro. Y probablemente me pueda ayudar. Entonces, dentro de ese contexto es válido. Y el Ministerio de Salud todavía lo tiene válido. Si de acá a un tiempo el Ministerio de Salud, con los expertos que tiene, dice, mire, ¿sabes qué? Han salido nuevos estudios, entonces, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a usar, se sigue usando para que lo que se utilizó, que se utiliza muchísimo por los dermatólogos, la ivermectina para la rosácea, ¿no? Y paradójicamente yo lo había tomado antes de la pandemia, o sea, ya lo conocía, sabía que no hacía daño, y entonces se puede utilizar. Pero es una medicina. El problema con el dióxido de cloro es que es un desinfectante, es una sustancia
que ni siquiera actúa como dicen que actúa, que dice que oxigena la sangre, y esto no es cierto, no oxigena, por el contrario, crea una sustancia que se llama metahemoglobina, que más bien baja la concentración del oxígeno en sangre y pone en riesgo a la paciente y agravar más su situación. Ahora, vamos a darles el beneficio de la duda a los colegas que lo utilizan y decir, bueno, de repente a esa mínima dosis, dado de tal manera, puede que funcione. Perfecto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que ya se ha hecho, tengo entendido por una de las promotoras, ha presentado un proyecto de investigación al INS, Instituto Nacional de Salud, diciendo, mire, este es mi proyecto y quiero que me den permiso para hacerlo. Entonces, el Instituto Nacional de Salud evaluará, validará ese estudio y le dará el pase. Y después de eso podemos decir, oiga, si es que le da el pase, porque primero tiene que ver que no haga daño ni se ponga en riesgo a la población. Pero asumamos que le da el pase, de acá, no sé, a 6 meses, se podrá comparar al grupo que se le dio, al grupo que no se le dio, qué pasó en el que se le dio, cuántos mejoraron, cuántos efectos contrarios comparado con el otro, y si los resultados son válidos, entonces se podrá decir, oiga, sí, ¿sabe qué? Utilizado de esta forma, pudiera servir. Pero en tanto no haya eso, yo creo, como tú bien dices, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no es cierto? Claro. El problema es que, como te digo, que la comunicación por redes es tan potente que es muy difícil de frenarla. La gente se traga cualquier cosa. O sea, si yo salgo una piedra y le digo, lama usted la piedra 3 veces al día, ¿con esto se va a curar? Yo le juro que vendo piedras, ¿ah? Vendo piedras y la dame feliz. Entonces, entiendo la desesperación. Ahora, visto esto, que puede ser muy crítico, hay que decir que si se ve esta epidemia en perspectiva global, la humanidad ha aprendido mucho. O sea, la gripe española, bueno, mató muchísimo más gente, no hablar de la peste bubónica y otras. Es decir, sí hay un aprendizaje y sí hay un triunfo de la medicina en la medida en que estos virus ya no son una amenaza a la supervivencia de la humanidad. Se ha aprendido mucho, pero lo que se ha aprendido, en este caso, por ejemplo, era que la provisión de oxígeno es la clave del tratamiento de las personas que así están mal. Entonces, y eso se mide con un oxímetro. ¿Por qué no ha habido, le digo desde la sociedad civil, recién ahora, ¿no?, una promoción del uso del oxímetro a nivel nacional? ¿Por qué no? Muy bien, yo creo que sin ánimo de ser críticos con el Ministerio de Salud, pero creo que hay muchas cosas que desde el inicio no se hicieron y que desde el Colegio Médico dijimos que se tenía que hacer, ¿no? Que ya no vamos a repetir, ¿no? Pero fue esa la forma como se enfrentó. Recién ahora se están haciendo muchas de las cosas que se debieron hacer mucho antes, dentro de ellas el oxímetro. Solamente una cosita en relación al oxímetro, que es muy válido su uso, pero en el caso del dióxido de cloro, que te dicen esto aumenta el oxígeno, la formación de esta sustancia, que es metahemoglobina, es muy parecida a la oxihemoglobina, que es la hemoglobina que lleva el oxígeno. También cuando se pone el oxímetro te puede validar valores de saturación de una concentración adecuada por encima de 95, porque la metahemoglobina también reacciona a los rayos infrarrojos, y esto no quiere decir que está bien, y ese es otro riesgo de su uso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debieron hacerse y no se han hecho. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se llamaba Tengo miedo, y yo decía, no tengo tanto miedo a la infección porque va a pasar. A lo que más miedo tengo, a que en mi país nada cambie y que pasado todo esto, todo siga igual. El presupuesto de salud sigue igual, la forma de tratar a los médicos sigue igual, la forma de manejar la salud sigue igual, ¿no? Por lo menos en equipamiento no va a ser igual. En este momento ya hay 1.500 camas UCI que jamás tuvo el sector público, y es una buena noticia. ¿Cuándo? Imagínense ustedes si van a tener 1.500 camas UCI con respirador, teniendo un índice de muerte por enfermedades respiratorias muy importante, es la segunda causa de muerte del Perú. O 15.000 camas de hospitalización, porque una vez que se desmantelen esos hospitales, esas camas tienen que ir al sistema público, ¿no es cierto? Entonces sí va a haber equipamiento, pero también es verdad que
han habido cosas, por ejemplo, que hubieran ayudado, como la provisión de oxígeno. O sea, en Iquitos fue crítico. Han muerto médicos, muchos médicos, ahogándose por falta de oxígeno. Y si la iglesia no arma una colecta un domingo en la tarde, no habría oxígeno probablemente hasta ahora. Iquitos adquirió inmunidad de rebaño, que no era parte de ninguna política pública. Por eso ya no hay muertos en Iquitos. Evolución natural. Claro. Y lo mismo está pasando, perdónenme, señores del MINSA, en todo el Perú. Lo que tenemos ahorita es, como usted dice, la evolución natural de la enfermedad. Estamos todos contagiados. Los que no lo sabemos, y usted sí tiene la suerte de saberlo, pero la mayoría de peruanos ni siquiera lo sabemos. Y el estudio de prevalencia que hizo el Ministerio de Salud, que no querían hacerle mucho caso, porque decía que el 70% de Iquitos estaba contagiado, el 25% de Lima y el 30% de Lambayeque, esto es en julio, ya estamos en septiembre, a estas alturas, doctor, ya estamos todos contagiados. Somos Noruega, nos fuimos a la inmunidad de rebaño sin ser política pública. ¿No es esto un error gravísimo? Se cometieron muchísimos errores desde el inicio. Yo creo que he escrito otro artículo que dice, ¿por qué no funcionó? Si aparentemente todo estaba perfecto al inicio y contó con la aceptación mayoritaria de toda la población. No funcionó porque el Perú es un país diverso. Dentro del Perú hay varios Perús. Entonces, para un grupo de peruanos o para un Perú, era muy fácil cumplir la cuarentena. Pero para otro grupo mayoritario de Perús, era muy difícil. Y no es que no tengan miedo a la muerte. Sí lo tienen, pero tienen más miedo a morir de hambre que por el coronavirus. Y por eso es que la cuarentena a fines de mayo se levantó de facto. O sea, ya no se podía mantener, ya la población salió y ahorita sería imposible mantenerla. ¿No es cierto? Yo hace mucho tiempo dije que vamos a llegar a la situación de sálvese quien pueda. Y esta es la situación que estamos ahora. Realmente es sálvese quien pueda. Cuídate como puedas. Y a ver qué te pasa y a ver en qué grupo estás. Pero en ese sálvese quien pueda, las cifras han comenzado a mostrar ya una franca mejoría. Digamos, al principio pero ahora sí es franca la mejoría, y se calcula, creo yo, que para fines de octubre, si sigue la franca mejoría, la enfermedad va a estar completamente controlada. Lo dijo el doctor Ciro Maguiña, dijo, para diciembre la epidemia está controlada. No por lo que hayamos hecho, sino porque por la evolución natural. La evolución natural de la enfermedad. Así es, ¿no? Eso es muy cierto y coincidimos en eso. Por eso yo parto de nuestro país y yo vengo luchando desde hace mucho tiempo en eso, en el sector salud. Es un país muy informal, donde casi todo está escrito, pero casi nada se cumple, donde cada quien hace lo que quiere, ¿no? O sea, todo el mundo se siente médico, desde la enfermera, la actriz, el tecnólogo, todo el mundo se siente médico, no somos disciplinados. Y eso, esa forma de ser de nosotros, con una pandemia de tal magnitud, hace más difícil poder cumplir ciertas directivas y lineamientos que puedan partir, equivocadas o no, desde el Ministerio de Salud. El mismo Ministerio de Salud ha tenido que rectificar y aceptar que muchas cosas no se hicieron bien, ¿no? Y en este momento, como dice, sí, se han comenzado a hacer cosas que si se hubieran hecho desde un inicio, otros resultados hubieran sido. Pero bueno. Pero para terminar este tema ya de la inmunidad de rebaño, al final de cuentas, hemos llegado a la inmunidad de rebaño porque así somos. Pero lo que sí se ha demostrado, por lo menos la medicina peruana, es que la enfermedad no ha sido tan letal como se preveía. Se preveía una letalidad mucho más alta. Se preveía una letalidad de 3% de todos los contagiados. Y esa no es la letalidad en este momento. Sí, en el global sí, pero en algunos momentos hemos llegado incluso hasta más de 4. El problema de esta infección por el SARS-CoV-2, a diferencia de la gripe española y del Oriente Medio, es que estas fueron localizadas en esas zonas. Probablemente la letalidad fue más alta. La diferencia con este virus es que la difusión que ha tenido a nivel mundial, no ha habido una pandemia
de tal magnitud. No hay país o continente donde esto no esté presente. Entonces, si bien es cierto, la letalidad más baja, por la gran difusión que ha tenido, es la cantidad de muertos que han habido. Como cualquier infección viral, lo más probable es que esto va a pasar, se va a descubrir la vacuna, todavía faltan muchos aspectos por ver con la vacuna, si se va a vacunar cada 6 meses, si va a ser cada año, si va a ser una vez de por día. O sea, hay muchas preguntas, como digo, por responder, pero yo creo, como tú bien manifiestas, por esta evolución natural de la epidemia que ya le hemos visto en otras, ojalá y esta meseta no sea una meseta sino una tendencia de franco descenso, porque en junio, acuérdate, decíamos, ya llegamos a la meseta y de repente se volvió a disparar, ¿no? Porque eso decía el ministro de Salud, ¿ah? El resto no es el ministro de Salud de esa época decía que ya habíamos llegado a la meseta, entre otras cosas. Otro de los temas que sí es bien crítico, doctor, es el tema de la atención primaria. Porque esta enfermedad, el COVID y otras, necesita justamente una correcta orientación al principio. Si al principio el doctor te ve y te dice, mira, tranquilo, está bien tu saturación, reposo, abundante líquido, toma tu paracetamol y solo con este aparatito, si te baja la oxigenación, hay que ponerte oxígeno, el paciente se calma, se tranquiliza, ¿no es cierto? Pero si nadie lo ve, sigue haciendo su vida cotidiana como si nada pasara, o se autoadministra todo lo que encuentra, ese paciente se agrava y termina en una UCI. El problema de la estrategia del Ministerio de Salud fue esperar a los pacientes en la puerta del hospital, cuando ya estaban graves. Ustedes pidieron sistemáticamente que se abriera el primer nivel de atención y no se abrió. Tampoco para atender a enfermedades que siguen existiendo, porque la gente también se muere de otras cosas. Y se ha muerto mucho de otras cosas en esta pandemia porque nadie los atiende. Eso ya cambió, doctor. O sea, la ministra anunció que iba a cambiar, pero el primer nivel está tan debilitado que no sé si realmente han podido abrir o no. Lo que pasa, Rosa María, es que cuando llega esta pandemia, la situación de salud era, y ha mejorado algo, era muy precaria en todos los niveles. Y un error de concepto fue mirar hacia los hospitales, más camas UCI, más camas hospitalarias, y se descuidó totalmente el primer nivel de atención. Si tú logras controlar a ese nivel, no van a necesitar tantas camas UCI y debió enfocarse en ese primer nivel de atención. ¿Pero por qué no ocurrió? Porque el primer nivel de atención estaba abandonado. Los centros de salud y las postas no tenían el recurso humano ni los materiales para implementarlo. Entonces, el tiempo les ganaba, entonces miraron UCI, camas de hospitalización. Eso fue un error, pero porque es la realidad. Todo estaba caótico en el sector salud, tanto el primer nivel de atención como a nivel hospitalario. Por eso, esto, como dice, va a cambiar, pero el temor que yo tengo es que no cambie. Que esas 1.500 camas UCI de acá a un tiempo, oye, no las estamos utilizando, mejor ponlas en un almacén, haz esto y volvamos a lo que siempre ha sido. Y ese es el gran temor que yo tengo, que nada cambie. Ojalá me equivoque y sí, que esas camas UCI realmente se utilicen, las camas de hospitalización también, y que se mire al primer nivel de atención, no solo por esta epidemia. Acá hay tuberculosis, hay dengue, hay desnutrición, o sea, hay muchísimas cosas sobre las cuales tenemos que seguir trabajando, y los gobiernos que por décadas han descuidado el sector salud como el sector de educación deben ya valorar realmente lo que importa a la salud. Para una de las cosas que ha servido esta epidemia, valga decirlo, es darnos cuenta de la importancia que tiene el presupuesto en salud, porque sin salud, mira, no hay nada. Y este es una epidemia, un virus muy democrático, ¿no es cierto? O sea, afecta tanto a los estratos más bajos como a los estratos más altos. Puedes tener la plata del mundo y igual te mueres, porque ese es otro de los aspectos de este virus, que hay, parece virus y virus, hay cepas. Por ejemplo, yo creo que tuve la suerte de o que mi carga viral o el virus que me entró fue un virus light, ¿no es cierto? Porque tengo colegas que en 48, 72 horas se han comprometido y estando en la mejor UCI de Lima, igual han partido. Entonces, esta realidad está ahí y yo creo que el gasto en el sector salud debe aprender, y esa debe ser una de las lecciones aprendidas, ¿no? Que
primer nivel de atención, no es por la posta, no, tiene una grandísima importancia para prevenir enfermedades. No, porque además esta enfermedad es una de las que sí se puede tratar en primer nivel. Justamente es este tipo de virus. En la primera fase. Porque no hay que administrar medicamentos, lo único que hay que dar es oxígeno, nada más, que no es tan complicado. Incluso ni oxígeno en la primera etapa, porque tu saturación se mantiene. El problema es cuando hablábamos de aislamiento. ¿Cómo aíslas tú a una familia que viven en 2 cuartos con 10 personas y tienes un contaminado? ¿Cómo lo aíslas? Entonces dijeron, no se detectó nadie. Dijimos hace mucho tiempo que deberían crearse espacios para que llevar a toda esa familia a un sitio, no a uno, porque no haces nada. Entonces, todo ese tipo de cosas a nivel micro, o sea, de focos epidemiológicos, no se trabajó, y por esto es que esto se expandió de la forma como se ha expandido, ¿no? Así es. Y el tema de la posta o del centro de salud es que justamente si tú tienes un equipo en una posta, cubre todas las manzanas a su cargo y sí tiene el censo y sí sabe dónde están los focos. Y eso se hace muchísimo en el área rural. En el área rural saben todo. ¿Qué señora va a dar a luz? ¿Quién tiene diabetes? Tienen todo. En cambio, ese trabajo acá no se ha hecho. Se abandonó completamente. Era mucha gente, son miles de personas. No se puede hacer. Y no hay, hasta el día de hoy, porque el ministerio ya decidió, no lo decían, ¿no? En marzo, abril, mayo y junio, callado boca cada vez que se preguntaba. Ahora ya la ministra lo dice. No se va a hacer rastreo de contactos, punto. No se va a hacer cercos epidemiológicos. Parece, le digo, a veces inmunidad de rebaño. Cuando te dicen, no vamos a hacer ningún rastreo, bueno, contágense todos, pues, sálvese quien pueda. Hace un mes yo dije también, sálvese quien pueda. Yo y usted acá encerrado, bueno, a usted ya no le va a pasar nada, doctor. O sí le va a pasar. Cuando usted está atendiendo pacientes, dice, bueno, yo ya me contagié, ya me curé, tengo inmunidad o no. O se siente todavía preocupado que se reinfecte. Es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es un signo de interrogación, ¿no? Porque han habido reportes de reinfecciones. En teoría, toda enfermedad viral una vez que te da no te vuelve a dar, por eso es que te vacunan una sola vez, llámese a sarampión, o sea, no te quedas inmunizado. Parece ser que la inmunidad por el coronavirus no se sabe a ciencia cierta de cuánto tiempo es, si es de 4 meses, si es de 6 meses, si es de 1 año. Entonces, el consejo es para todos aquellos que ya han pasado esto. Yo sigo utilizando mi mascarita todo el día, doble cuando atiendo a mis pacientes, con una protector facial, y de acuerdo a lo que dice el CDC en este momento de los Estados Unidos, es que una persona que transcurrieron más de 2 semanas de haber estado así, con síntomas, o sea, más de 2 semanas de estar asintomático, ya no contagia. O sea, porque el virus ya no replica, ya no se duplica, entonces ya no hay forma. El virus puede seguir ahí y puede seguir haciéndote la prueba y seguir saliendo positiva la prueba molecular, porque es como que el esqueleto del virus se ha quedado ahí y reacciona. La sustancia está contra eso, pero ya no es infectante. Ahora, ¿cuánto tiempo me cubra o que me pueda volver a infectar? Sí, por eso yo, no sé, hasta el día que salga la vacuna o que ya no quede un solo caso acá en Perú, pues seguiremos usando la mascarita. Pero, doctor, yo entiendo su preocupación y su prevención, pero si yo fuera su paciente, iría a verlo muy tranquila, porque usted no me va a contagiar a mí. Me queda que de repente yo lo reinfecto a usted, eso sí, porque podría ser, pero usted a mí no me va a contagiar. Entonces, habiendo tantos médicos ya que han salido adelante de la enfermedad, ¿por qué no los reclutan para atender a las personas que están enfermas? Son esa línea en este momento la que mejor puede responder, porque ya se enfermó. Hay muchos médicos que sí, que se han enfermado y en teoría podrían nuevamente reintegrarse a sus actividades. Hay otro grupo de médicos que no, y si están en sus casas es por una cuestión de vulnerabilidad, o sea, porque son hipertensos o porque son diabéticos o porque tienen otros factores de riesgo. Hace mucho tiempo yo planteé y después ya se ha tomado en cuenta, oye, estos médicos son muy útiles, muchos de ellos son jefes de servicio con muchísima experiencia.
y ahora tenemos pues el teléfono, los medios. Oye, un solo médico te puede seguir dirigiendo una UCI y no necesitas tener un montón de uciólogos. Con uno puedes tener, y no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional, todos los que están en su casa, hablando de UCI, podía tener a su cargo 2 o 3 UCI, 7 de la mañana, cómo está este paciente, cómo está el otro, haga esto, haga el otro, al mediodía nos volvemos a contactar. Eso también lo planteamos desde hace mucho tiempo, la teleconsulta, y recién se ha comenzado a implementar. Lo que pasa es que creo que es como cuando en una pelea de box te han metido un golpe tan fuerte que te ha tomado tiempo en recuperarte y recién te estás dando cuenta de todas las cosas fáciles de hacer que se pueden implementar. Una de estas es esa, como tú bien dices, ¿no? Claro, como le digo, ya el riesgo usted representa para un paciente pues es cero, usted no contagia. Entonces usted sí podría ir a visitas domiciliarias. Hay muchos ancianos en esta como estamos haciendo en casas. Yo le digo, yo hace 6 meses que no veo a mis padres y viven a distancia a pie, pero no los puedo ver porque se han encerrado literalmente. Están muy bien de salud, pero esa es la situación de muchas personas mayores en este momento. Si hay alguien que les dice, mira, este doctor te puede visitar porque ya se enfermó, eso les resuelve la vida. Les resuelve la vida. No solo a uno, sino a decenas de pacientes, ¿no? Así es. O sea, yo sí creo que deberían ser... Ahora, lo que se sabe por si acaso, de la información de los reinfectados, es que ninguno muere. En la reinfección, la segunda vez, no hay letalidad. Entonces, la segunda te da suave nomás. Entonces, claro, es incómodo estar con mocos, tener fiebre, lo que fuera, pero no te vas a morir. Y eso ya es un cambio muy importante en la enfermedad. Ahora, doctor, también había información, como usted ha dicho, de que hay unas cepas que están degradando la enfermedad. Y eso pasó con la gripe española. La gripe española desapareció de la humanidad. Llegó con virulencia y a los 2 años se fue. Y hasta ahora es un misterio de la ciencia. Nadie sabe cómo se fue. Se supone que es como la abuelita o la tatarabuelita del SARS, ¿no? ¿Puede pasar lo mismo con esta enfermedad? Puede pasar lo mismo como pudiera eventualmente, y Dios no quiera, aparecer un virus igual o peor que este. Yo creo que un toque, claro, esto es un aviso para lo que decíamos hace un instante, para estar siempre preparados. O sea, no confiarnos en que esto ya pasó y nunca más así como ha aparecido esto, puede aparecer uno igual o peor, ¿no es cierto? Pero con respecto a este virus, todavía, como te decía, hay muchas respuestas que se van a ir dando y vamos a seguir aprendiendo cada día más de este virus. Pero en cuanto a lo que tú decías, la seguridad que puede tener un colega o cualquier persona que ya se infectó, pasado el tiempo adecuado, que se considera entre 2 a 3 semanas, ya no hay replicación del virus, ya no hay forma que infecte, ¿no? Y en eso sí, deben tenerse eso en cuenta para que muchos colegas puedan reintegrarse a su actividad, no solo a nivel privado, sino a nivel público, que es donde más se requiere de la presencia de médicos, ¿no? Ahora, hay también, quiero aprovechar estos minutos para hablar de la vacuna AstraZeneca. Nos ha traído la noticia ayer, era la vacuna que yo más seguía, le digo, desde el principio venía muy bien, pero ayer han parado, han entrado en pausa, es la frase que se ha usado, pausa, para estudiar a un paciente con un efecto adverso grave. Y lo que nos han dicho todos los médicos, que esto es normal, que esto pasa en todos los estudios clínicos. ¿Es así? Sí, porque hay un factor idiosincrático. Ajá. O sea, no necesariamente pudiera ser la vacuna, y eso es lo que se tiene que determinar. Por ejemplo, la penicilina se utiliza hace más de 60 años. Tú puedes ponerle a 100 y de repente al número 99 le da una reacción anafiláctica. Y no es que la penicilina sea mala, sino que en ese paciente, por cuestiones propias de esa persona, reaccionó de esta manera. En este caso particular, si ponen una pausa, vamos a averiguar si esto es una cuestión idiosincrática de esta sola persona o es un efecto que podría replicarse en las demás personas. Si tú tienes
que no ha sido en uno, sino en 10, oye, ya no, esto no es una cuestión de los citratos. Hay personas que son alérgicas a la aspirina, o alérgicas al paracetamol, o a los AINES, ¿no es cierto? Pero no por eso vas a dejar de administrar aspirina. Una vez que lo sabes, a esa persona no se la administras y Ahora, es difícil en esta vacuna, si hay alguien que podría resultar alérgico a esta vacuna, encontrarlos, digamos, de entrada, ¿no? Es complicado. Porque no solo pudiera ser una cuestión de alergia, sino que nadie que esté con la vacuna esté exento de, no sé, contagiarse de una gripe o de cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, y coincidió con la vacuna y dice, no, o sea, por eso es que tú tienes que investigar y ver hasta qué punto es la vacuna o se trata de otro proceso paralelo que ha coincidido con esto, ¿no? Claro, pero eso demora el estudio, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Y ese es el problema. Ahora, doctor, sí quería que por favor nos ayude con algo que ya tiene un tiempo, pero que es terrible, ¿no? Hay campañas de tonterías en las redes que finalmente no hacen daño, ¿no? Como, si no sé, usted cree que la Tierra es plana, ¿qué importa, no? No es verdad, pero ya, por lo menos no hace daño. Pero hay personas, desde hace ya 20 o 30 años, que promueven sistemáticamente una campaña contra las vacunas, en general. Una campaña letal, porque hace un daño terrible a la salud pública y que en este contexto es también letal. En las últimas encuestas que he visto de Ipsos, me parece, hay un 20% que dice que no se vacunarían, porque les van a meter un chip, o porque la vacuna es extranjera, o cosas completamente enloquecidas. ¿No cree usted que el colegio médico, a través de todos los médicos del Perú, debería hacer un esfuerzo por decirle a todos los pacientes que tienen que vacunarse cuando llegue la vacuna? Siempre hay personas antivacunas que hacen campañas contra la vacuna. Mira, la poliomielitis ha desaparecido del planeta, la viruela ha desaparecido del planeta, el sarampión, no vemos casos de sarampión. O sea, las vacunas son totalmente seguras y efectivas. Sucedió con la vacuna contra el papilomavirus para el cáncer de cuello uterino, con lo cual yo estoy familiarizado por ser ginecólogo. Y por ahí, me acuerdo mucho en Colombia, hubo una psicosis colectiva, ¿no? Le pusieron a una niña y se desmayó. Oye, yo tengo colegas que ven una aguja y se desmayan, ¿no es cierto? Entonces las niñas vieron eso y todo el mundo se cayó al suelo. Ya ven, produce tal cosa. Y esto no es así, ¿no? Puede haber con las vacunas también un efecto idiosincrático casual, pero no por eso vas a decir que no a las vacunas, ¿no? Yo creo que las vacunas es lo único que te garantiza que una determinada infección pueda erradicarse y protegerte a su salud. Y yo sí creo que el colegio médico debe promover una campaña persistente, porque no es que salgas un día o 2 días, no, tiene que ser permanente en relación a fortalecer la información con respecto al beneficio de las vacunas. Claro, porque el invento más importante médico del siglo XX, el que ha duplicado la esperanza de vida de la humanidad, son las vacunas. O sea, la gente ya no se muere al nacer o en la primera infancia. O sea, la sobrevivencia infantil es brutal hoy día porque ya no hay sarampión, ya no hay polio, en fin. Pero, lamentablemente, estos ataques... Bueno, usted ha tenido la experiencia que con la vacuna para las niñas, los papás no querían ponerla porque según ellos, eso era permiso para tener relaciones sexuales. O sea, yo he escuchado cada disparate. No, si la pones, eso es ya, con eso se pierde la niña. Entonces, han habido muchas tonterías sobre eso. Y estas tonterías, desgraciadamente, no solamente afecta a los estratos sociales más bajos, sino a todos los estratos sociales. No, esto es universal, doctor. Es como cuando se decía, no le pongas es como cuando se decía, no le pongas un dispositivo a tu mujer porque te va a sacar la vuelta porque ya no va a salir embarazada y no te vas a dar cuenta. Entonces, mejor que siga pariendo hijos ahí como cuisitos, pero no utilizar un método anticonceptivo adecuado. Sí, pues, mira, no puede ser porque el mundo es así, que todo el mundo piense así, tenga un nivel
de información adecuado. Pero esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra misión. Decir, oye, tenemos que seguir bregando y no decir, oye, como es difícil, como es imposible, mi país está así, ya deja lo que sea así. No, al contrario, tenemos que empoderarnos en seguir informando machaconamente acerca de los beneficios de la vacuna y de muchas otras cosas que todavía en nuestro país, siendo de las características que es muy difícil llegar a la conciencia de las personas, ¿no? A que entiendan. Doctor, aprovechando que usted es ginecólogo, un pequeño consejo. Hay muchas mujeres que han pasado sus embarazos en cuarentena y tienen que internarse en los próximos meses para dar a luz. Están muy preocupadas, muy asustadas. Me voy a contagiar en la clínica, mi esposo no me va a poder acompañar, mi hijo se va a contagiar, me voy a contagiar yo. ¿Qué riesgos tiene una mujer hoy día sana de entrar a dar a luz y salir con la infección? Muy buena pregunta y gracias por hacérmela porque es mi especialidad. Para empezar, demográficamente este es un virus que ataca a los hombres, ataca menos a las mujeres y menos en edad reproductiva. Entonces, por ahí hay un factor de menor incidencia, número uno. Número dos, en todas las clínicas, como la que yo trabajo, que es la angloamericana, todo lo que es COVID parece un búnker. Sí. No hay contacto con todo lo que no es COVID. Entonces, una paciente gestante puede llegar con toda confianza a la emergencia obstétrica porque no va a haber mínimo contacto. Una vez que llega, si llega en trabajo de parto, se le pide una prueba rápida tanto a él y a su esposo si es que quiere entrar al parto y ir a visitarla. Si es que hubiera un familiar más, la mamá que quiere visitar, igual tiene que hacerse su prueba y se van alternando un día uno, un día, no pueden estar todos dentro de una misma sala. Vamos a suponer que se infectara antes o durante. La mayoría de estudios en relación a COVID en el embarazo y en el parto, solo ha habido un solo caso de lo que se llama infección vertical, o sea, que haya transmitido la madre dentro del feto antes de que nazca, y se ha publicado y ocurrió en la clínica donde nosotros estamos. La explicación todavía no la tenemos, porque si en 99% esto no ocurre y lo que ocurre en el 0.1 está por decidirse, pero sí, ella tenía el COVID, estaba muy mal, por eso se terminó el embarazo a las 34 semanas y el bebito salió infectado con COVID. Bueno, el bebito no tuvo mayor síntoma, la paciente superó esto y esto, pero vamos a suponer que está infectada y nace el bebito. Lo más probable es que ese bebito no esté infectado, se hace su prueba de hisopado. ¿La madre puede adelantar? Sí puede adelantar, se pone su doble mascarilla, no hay contacto con el bebito, se lava bien las manos, le da de lactar y después lo pone en su cunita. No puede estar sin la mascarilla dentro de ese ambiente, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que este bebito se infecte, pues es, no voy a decir totalmente negativa, pero mínima si se toman estos cuidados, ¿no? O sea, si hay temor, porque si voy a la clínica me puedo infectar, yo digo, en la mayoría de clínicas hay espacios para COVID. Una de las cosas que le planteamos al anterior ministro, me acuerdo mucho, que incluso lo llamé para decirle, mire, hay un hospital que es donde yo me formé, el Hospital San Bartolomé, claro, y los pacientes están dando vueltas, las gestantes, porque no las reciben. Oye, pon este hospital para que sea solo COVID, o la maternidad que sea solo COVID, y todo lo que no es COVID que vaya a este sitio. Tienes ahí más de 100 camas para que la paciente sepa dónde ir con toda tranquilidad, pero tampoco se hizo caso como a muchas de las cosas que dijimos, ¿no? ¿Cuántos bebés habrán nacido en casa, doctor, en este tiempo? Así es, sí, por el temor de... Con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Porque un parto, cuando todo es natural y normal, hasta el policía puede atenderlo. O sea, tú te paras y el bebito sale. El problema es cuando se complica. Y ahí, con las características del tráfico hasta llegar y todo eso, es todo un riesgo. Que sí, como tú hiciste algo con lo que yo coincido, mira, ha muerto mucha gente por COVID, pero yo no sé si ha muerto igual o más
por aquellas personas que no han tenido la atención porque no son COVID. ¿Cuántas personas no han ido a operarse y han llegado ya a morir porque simplemente tenían miedo de ir al hospital o porque fueron y le dijeron, ¿sabe qué? No venga porque acá se va a infectar, ¿no? Y váyase a su casa. Entonces, sí, pues, en esa suma tienes que ver cuántos no COVID han fallecido, ¿no? Así es. Nunca se sabrá. Algún día se tendrá que hacer estudios, pero nunca se sabrá con exactitud. Muy bien, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aclarando estos puntos y muy importante su información. Yo he tenido 5 hijos, así que 5 partos, algo sé del tema. Como paciente, algo sé del tema. No hay que tener miedo, hay que ponerse en manos de la ciencia y no hay que tener miedo. Muy bien, doctor, gracias. Tienes que cuidarte para no tener otro hijito. No, ya. 5 es más que suficiente, doctor. Además, 5 cesáreas, lo cual ya es más audaz, ¿no? Ah. Somos pocas en el Perú, creo. Creo que soy la única. Somos muy pocas. Ha sido un gusto, Rosa María. Quedo a la orden para en cualquier momento poder informar a través de tu programa a la población, que es lo más importante, informar. Informar. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Abel, nos despedimos porque hemos pasado largamente el tiempo del programa. Sí, nos hemos pasado la hora, así que mil disculpas, hay muchas preguntas, pero se quedan ahí porque ya nos ganó la hora, Rosa María. Vamos a mil disculpas a otros representantes del Colegio Médico para poder responder preguntas del público también, porque en efecto hay muchos detalles, mucha preocupación y muchas preguntas que no tienen respuesta, hay que decirlo, no hay respuestas, para todo no hay, porque no se sabe todavía, la ciencia no lo ha estudiado aún. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos mañana. Nos despedimos, Rosa María. Así es, hasta mañana, que tengan un lindo miércoles. Cuídense mucho, chau. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.